El episodio 483 de la serie Esaret apareció ante la audiencia con desarrollos dramáticos en los que el amor de Orun y Ira se puso a prueba. La condena a cadena perpetua de Orun por un asesinato que no cometió trastornó la vida de la pareja. Ante esta situación, Orun quiso que Ira iniciara una nueva vida manteniendo su felicidad en primer plano. Ira tenía un gran dilema sobre cómo responder a esta oferta. En el episodio, Orun y Ira siguieron una pista importante que les permitiría llegar al Sáhara. Esta pista requirió que la pareja actuara en conjunto, fortaleciendo aún más su vínculo. Los espectadores fueron testigos de las luchas emocionales y físicas de Orun y Ira durante este proceso. Las palabras de Orun, "tenía tanto miedo de que algo te pasara", revelaron su profundo amor y preocupación por Ira. Esta declaración enfatizó el deseo de Orun de proteger a Ira y su sensibilidad sobre su seguridad. Las escenas que muestran lo sensible y cariñoso que es Orun hacia Ira, a pesar de su exterior duro y de sangre fría, permiten al público establecer una conexión emocional con el personaje. Además, la impactante frase "nadie podrá alejarte de mí" reflejaba la devoción de Orun por Ira y su miedo a perderla. Tales expresiones fortalecieron la estructura dramática de la serie y permitieron al público establecer una conexión emocional. El efecto de estas palabras en Ira también es muy importante. Porque a Ira le costó mucho tiempo comprender los sentimientos de Orun. El temperamento duro de Orun y su tendencia a reprimir sus emociones hicieron que a veces a Ira le resultara difícil comprender lo que realmente estaba pensando. Sin embargo, esta confesión muestra claramente que Orun realmente se preocupa por Ira y lo valiosa que es su vida para él. El sacrificio de Orun y el camino que abrió hacia Ira. El deseo de Orun de establecer una nueva vida para Ira priorizando su felicidad es un detalle importante en términos del desarrollo del personaje. Aunque inicialmente Orun fue presentado como una persona opresiva y dura, con el tiempo se hizo evidente la profundidad de sus emociones y su devoción hacia sus seres queridos. Al principio solo veía a Ira como alguien a quien debía proteger, pero ahora antepone su felicidad a la suya. Sus palabras "vive sin mí, construye una nueva vida para ti", muestran tanto lo fuerte que es su amor como la impotencia que siente. Esta escena es una prueba de la gran transformación en el carácter de Orun. Si bien antes era un hombre que presionaba a Ira, ahora se convierte en alguien que lucha por su libertad. Las emociones conflictivas de Ira. Cómo respondería Ira a esta oferta creó un gran dilema a lo largo del episodio. Por un lado, ve los sacrificios que Orun hizo por ella y su verdadero amor. Por otro lado, tener que empezar una vida sin Orun es una gran decisión para ella. Estas escenas muestran cuán profundo es el amor de Ira por Orun y su vínculo con él. Si hubiera sentido gratitud hacia Orun, le habría resultado fácil aceptar esta oferta. Pero Ira no quiere separarse de su lado, porque el vínculo entre ellos no se limita solo a la gratitud, también hay amor puro en él. Orun y Ira actuando juntos. Otro punto importante del episodio es Orun y Ira persiguiendo una pista que les permitirá llegar al Sáhara. Esta pista los obligó a actuar juntos y centrarse en el mismo objetivo. La prueba de la confianza mutua de Orun y Ira durante este proceso fortaleció aún más su relación. Los tiempos difíciles sacan a relucir los verdaderos sentimientos, por eso en este episodio, los verdaderos sentimientos de Orun y Ira se revelaron una vez más. La confesión abierta de Orun: "tenía mucho miedo de que te pasara algo". Uno de los momentos más impactantes del episodio fue cuando Orun expresó abiertamente su profundo amor por Ira. La frase "tenía tanto miedo de que te pasara algo" es una indicación de que Orun ha dejado de ocultar sus sentimientos y ahora los expresa abiertamente. Dado que el personaje de Orun está diseñado como un hombre fuerte y que controla sus emociones, es un verdadero punto de inflexión para él admitir que siente miedo. El miedo a perder a la persona que amas es una de las emociones más profundas y sinceras del amor. Esta confesión de Orun revela completamente su amor por Ira. Esta línea fue un clímax emocional que fortaleció aún más el aspecto romántico dramático de la serie. "Nadie puede alejarte de mí", el lado posesivo de Orun. Otra frase llamativa que llamó la atención en el episodio fue la frase "nadie te podrá alejar de mí". Esta declaración muestra cuán fuerte es el amor de Orun por Ira y cómo no puede soportar perderla. Al mismo tiempo, esta palabra es una expresión de amor posesivo y protector. Esta cita de Orun ayudó a la audiencia a comprender mejor la psicología del personaje. Por un lado, quiere liberar a Ira. Por otro lado, está librando una batalla interna porque no quiere perderla.
Estas escenas reflejan muy bien el conflicto de Orun entre su amor y su lógica. Evaluación general de la sección 483. Este episodio trajo una explosión emocional que llevó el amor de Orun y Ira a los puntos más profundos. El sacrificio de Orun y sus luchas internas. El proceso de toma de decisiones difíciles de Ira. Misterios y pistas que deberán resolver juntos. La confesión de amor de Orun. Escenas emotivas y llenas de acción. Todos estos elementos se unieron para crear uno de los episodios más memorables de la serie. Conclusión: ¿hacia dónde se dirige la relación de Orun y Ira? Después de este episodio podemos decir que la relación entre Orun y Ira se profundizará aún más. La confesión de Orun y la expresión abierta de sus sentimientos pueden aumentar la confianza de Ira en él. Sin embargo, la lucha de Orun por su libertad pondrá al dúo a nuevas pruebas. El futuro de este amor depende de cómo actúen ambos juntos. Ahora la gran pregunta es: ¿Ira continuará con Orun a pesar de sus deseos de liberarla? ¿O decidirá continuar su vida sin ella?